Hola amigos, ¿qué tal? Este es el primer video entonces que hago para este curso, que es el control del plazo razonable en la provincia del Chubut, específicamente durante la investigación penal preparatoria. Para esto, como siempre estamos hablando del control del plazo razonable, tenemos que definir, o por lo menos dar una aproximación más o menos certera, de qué es lo que se define por plazo razonable. El plazo razonable puede definirse estrictamente como el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, o también como el derecho de toda persona a ser oída y con las garantías pertinentes por un tribunal independiente, competente e imparcial en cualquier acusación penal o cualquier tipo de asunto de índole civil, familiar, administrativa, en los que se dirimieran intereses que le son propios. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también establece el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, o mejor dicho, sin dilaciones indebidas. Todo esto tiene que ver con los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y también por el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, estas normas ya han sido interpretadas hace más de una década por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de sus primeros casos, en el caso Suárez Rosero, desde el año 1997, que es el caso número 35, siguiendo los criterios de la Corte Europea de Derechos Humanos, expresó que, a falta de criterios legales expresos, se deben tener en cuenta tres parámetros para establecer la razonabilidad del plazo que hubiera consumido el procedimiento. En primer lugar, la complejidad de la causa. En segundo lugar, la actividad del imputado, tomando como disvaliosas todas las actividades que hubiera realizado con fines meramente dilatorios o que no fueran atinentes a la etapa procesal, básicamente. Y tercero, la actividad del Estado. Aquí lo que es disvalioso es la actividad morosa de la actividad estatal. A partir de estos parámetros, básicamente, se tiene presente el análisis de este instituto. Asimismo, esta Corte, también sobre Rosero, expresó que el proceso termina únicamente cuando se dicta sentencia firme y definitiva en el caso y que determina la solución final. También expresó que en materia penal este plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que eventualmente pudieran presentarse. Los pactos internacionales que acabo de mencionar fueron incorporados en el año 1994 a la Constitución Argentina a través de su artículo 75 y inciso 22, que incorpora estos tratados y otros más con su mismo rango a nuestro ordenamiento legal argentino. Es de ahí que se ha conformado, a partir de la Constitución y estos mismos tratados incorporados con su misma jerarquía, un bloque federal constitucional de derechos. De tal manera, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o al plazo razonable del procedimiento es un derecho que se encuentra incorporado en nuestra más alta jerarquía constitucional y nos llega directamente desde la Constitución Nacional y tratados internacionales incorporados a ella. Ahora bien, coherentemente, también está previsto este derecho en el artículo 44 de la Constitución de la provincia del Chubut, que establece que todo proceso debe terminar en un plazo razonable. Sin embargo, también hay que reconocer que mucho antes del año 1994, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación ya había advertido la importancia y necesidad de toda persona sometida a persecución criminal de saber, en un tiempo razonable, su posición frente a la ley penal. Así lo expresó en el fallo Matei
del año 1968 y que expresó que quedaba comprendido en la garantía de debido proceso establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga lo más rápido posible fin a la situación de incertidumbre de innegable restricción a la libertad y angustia que comporta el sometimiento al enjuiciamiento penal. Esta misma doctrina se repitió después en 1978 en el fallo Mossati y más contemporáneamente también se viene sosteniendo esta doctrina ayornada ya con los tratados internacionales y en los fallos Egea, Barra, Borda, etc. Dentro de todo este marco positivo que estamos hablando, nuestro Código de Procedimientos Penal, el código que estableció una gran reforma que fue un hito en la provincia, estamos hablando de el establecido por Ley 5.478 o ex Ley 5.478, que empezó a tener efectiva operatividad en el año 2006, también prevé los controles del plazo razonable o el control de la duración temporal del procedimiento. Esto en la instrumentación procesal de la garantía constitucional de los tratados y de la constitución local que ya hablamos. Para esto lo hace a través de los artículos 1, 146, 148, 282, 283 y concordantes del rito penal. Esto es coherente con el espíritu del Código, con el espíritu que buscó esa reforma que inspiró la ex Ley 5.478, que buscaba realizar o hacer efectivo un procedimiento marcadamente acusatorio y acortar el proceso de los procedimientos penales. Los hechos demuestran que efectivamente se ha conseguido. Para ello, para estos logros, estableció normativa y expresamente una duración del procedimiento penal, ya sea en sus etapas, como la investigación penal preparatoria que estamos hablando, o de manera global, estableciendo 3 años como la duración total del procedimiento para lograr una sentencia condenatoria, descontando el tiempo que suman los recursos extraordinarios local y federal. Como sanción a la afectación de este derecho, en estos casos lo que se prevé es el sobreseimiento del imputado, cuando el Estado incumple los plazos que la norma establece para el cumplimiento de cierta actividad. Esto es, por ejemplo, la presentación de la acusación en término, ya sea del fiscal o de la querella, si hubiera presentada, o el dictado de una sentencia final que defina la posición del justiciable frente a la ley, como se dijo anteriormente. En líneas generales, este es el concepto del Instituto en el derecho comparado a nivel nacional y a nivel internacional, y también a nivel provincial. Más adelante veremos en detalle esta cuestión en el Código de Procedimiento del Chubut. Seguiremos avanzando en esto. Muchas gracias.